Lord Hackers Entertainment. Mis hijos eran pequeños y muchas veces yo lo dejaba solo y me iba donde una vecina, una amiga, que el esposo trabajaba de noche, y yo decía, voy a ir allí porque si él llegó tarde, él no iba a comer. Entonces ella guardaba la comida en la nevera y ella me la daba. Yo me la llevaba en una fundita y llegaba a mi casa, la calentaba y se la ponía, se la servía. Y ellos me decían, mami, ¿tú? No, yo estoy bien. Si ustedes comieron, yo estoy bien. Y yo me quedaba sin comer. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me acompaña una pastora que reside en los Estados Unidos. Ella tiene un ministerio bastante interesante por allá. Reside específicamente en Hazleton. Creo que lo dije bien, ¿verdad? Corríjame los gringos. Y hoy vamos a conocer su historia más allá de lo que la gente ha visto de ella. También tiene su programa en las plataformas digitales, específicamente en Facebook, ¿verdad que sí, pastora? Tengo en Facebook, pero también tengo en la radio allá en Hazleton. Así que ya ustedes saben, la pastora está en las plataformas, pero también está en radio. Bienvenida la pastora Arelis de los Santos. ¿Cómo está, pastora? Muy bien, gracias al Señor. Gracias por haberme invitado a estar aquí contigo. Para mí es un placer. Igualmente. Usted tiene una historia muy interesante. Cuando me contactaron, me contactó un hermano de una amiga y me dijo, mira, mi pastora tiene una historia interesante, va a estar en Santo Domingo. Yo le dije, mándame un resumen para ver. Y cuando leí lo que me envió, wow, bastante fuerte. Correcto. Bastante fuerte. Mi historia es una historia que para mí es algo tan, ¿verdad? Desde ahora, desde este tiempo puedo verla y puedo entender que Dios preparó toda esa plataforma para lo que yo soy hoy. Y desde pequeña sentí que yo no era muy amada en el grupo de mi familia. Era disfuncional porque era la abuela con los hijos, los primos, los tíos, todo el mundo junto. Y yo era hija única de mi madre. Y yo no era de las preferidas de mi abuela. Mi abuela tuvo muchos nietos. Yo no era de la preferida. Y me crié en un núcleo de mucha hambre y mucha necesidad. Recuerdo que cuando era niña tuve que buscar siempre. En mi casa había una sola comida al día. Casi siempre. Y yo siempre tenía que buscar donde yo poder saciar mi hambre. Recuerdo que me iba a casa de vecinos. Esperaba la hora que yo me imaginaba que era el tiempo de la cena. Y yo iba a esa hora para yo estar ahí en el momento de servir, para yo tocar. Wow. ¿Qué sucede? Que en ese tiempo yo iba y si no llegaba a tiempo y la hora de la cena pasó, pues yo me acostaba sin cenar. Muchas veces recuerdo que me iba a la cocina, pedía permiso para ir al baño, pero yo iba a ver El Chavo del Ocho en ese entonces. Pero yo lo usaba como un puente para poder comer algo. Yo pedía permiso para ir al baño y pasaba por la cocina cuando no veía ningún movimiento. Y entonces me daba cuenta si ya hicieron la cena. Cuando yo veía que hicieron la cena, yo sabía que esa noche me acostaba sin cenar. Me crié en ese mover, en esa familia disfuncional. Siempre le preguntaba a mi mamá por qué yo no conocía a mi papá, o sea, no me acordaba mucho de mi padre. Mi padre murió cuando yo estaba muy pequeña. Y mi mamá nunca me contaba la historia. Yo le preguntaba, ¿por qué no tuviste más hijos? Y ella siempre era bien parca en lo que me respondía. Y yo oraba. Mi madre era cristiana cuando yo nací. Y mi mamá me hablaba mucho del Señor. Y yo recuerdo que yo miraba al cielo porque ella me decía que de una nube iba a venir Jesús. Y yo pequeña, a los 7 años, mis compañeros del barrio corriendo, caminando, jugando. Y yo esperando, mirando al cielo a ver si Jesús iba a sonar la trompeta. Dios mío. Y oraba. A veces en mi casa no había luz. Casi siempre cortaban la luz porque no había con qué pagarla. Y los muchachos del barrio jugando, montando bicicleta y yo sentada pensando con qué me iba a acostar, qué iba a comer antes de acostarme. A la edad de 7 años, 7, 8, 9, 10 años. ¿Dónde usted se crió? ¿Dónde nació? Yo soy de San Cristóbal.
¿De qué parte de San Cristóbal? De Lavapié, San Cristóbal. Soy de Lavapié, San Cristóbal, nacida y criada ahí en la Bernardo Alier, número 9. Ya mi casa en este tiempo no existe. La vendimos y ya ahí lo que hay es un negocio. Pero ahí nací yo y mi barrio muy amado, mi gente de mi barrio, con que me crié, gente muy buena. Y yo iba, ese fue mi tiempo de crecer. Ya a la edad de 13 años me enamoré de un joven del barrio, ¿verdad? Pero mi abuela no quería esa relación. El muchacho fue a pedir mi mano varias veces y ella no lo permitió. Aún así seguimos de novio y a la edad de 16 años tuvo él que nos fuimos por la ventana. No fue propósito de irnos. A esa edad de 16 años, cuando nos fuimos, fue porque prácticamente me botaron de la casa. Y él tuvo que cargar conmigo, o sea, no fue un propósito, los planes eran otros, entre él y yo de casarnos, de seguir estudiando, yo estaba estudiando. Nos fuimos. Cuando ya a los 17 años tuve mi hijo mayor, yo hoy día tiene 40 años, mi hijo mayor, y cuando mi hijo tenía 5 meses de edad, a él lo mataron. ¿A su esposo? Al que fue en ese momento nos separamos, él me dejó por otra. Me dejó cuando mi hijo tenía mes y medio de nacido. Conoció a otra muchacha y me dijo que aquella muchacha, la muchacha tenía posición económica, yo no tenía nada. Los dos veníamos de abajo, pero él entendió que aquella le podía dar más que yo. Y me dejó por ella. Y cuando mi hijo tenía 5 meses de nacido, eso fue una historia muy fuerte en San Cristóbal. Fue algo muy triste, quizás los de mi época van a recordar la historia, porque mi hijo tenía 5 meses de nacido. Él estaba en un bar, yo llegué con unas amigas, las amigas ese domingo me dijeron, vamos para tal sitio, un bar que en esa época, los años 90, 80 y tanto, 83, para ser exacta. Era un tiempo donde no había tanta maldad, ¿verdad? Y fuimos a compartir con las amigas. Cuando yo llegué, él estaba allí, él estaba borracho, y cuando él me vio que yo llegué, él se sorprendió. Y cuando me vio llegar, él fue como a agredirme. Impidieron que lo hiciera. Yo me quedé compartiendo con mis amigas y allí estaba el hermano de una de mis amigas y ella me dijo, vamos a sentarnos con él para compartir. Él estaba con 2 amigos que eran del barrio, pero no teníamos ningún tipo de amistad. ¿Qué sucede? Que el muchacho me jala a bailar cosas de joven, ¿verdad? Me jala a bailar uno de los jóvenes, bailé de los muchachos de mi barrio, conocido, me jala a bailar otro. Yo le dije, mira, aconseja a fulano que me está molestando. Éramos muchachos del mismo barrio. Pero el tercer persona que me jala a bailar era uno que estaba sentado en la mesa, que era el amigo del hermano de mi amiga. Me invita a bailar y yo dije, ya yo bailé con 2 muchachos que no estaban en la mesa, se ve feo que no bailé con él. No era que había ningún interés. Pero ¿qué sucede? Cuando él me ve bailando con este muchacho, él fue a quererme agredir nuevamente. Los dueños del bar en aquel entonces me dijeron, Arely, vamos a llevarte porque tú te quieres ir. Yo sí, yo me quiero ir porque él me está buscando problemas. Entonces lo llevaron a él primero, lo sacaron, a mí me llevaron. Yo llegué a mi casa, me quité la ropa que tenía puesta, me puse cómoda y al rato estoy afuera con los muchachos de mi vecindario en ese entonces y al rato viene alguien a decirme que atado a él me echaban la culpa a mí. Wow, la culpa a usted, ¿por qué? Dijeron que había sido por mí. Y yo dije, yo no tuve que ver con eso, ¿qué pasó? Fue una historia muy fuerte, porque en ese entonces San Cristóbal me acusó. Yo tenía apenas 17 años, yo andaba de luto, y por donde quiera que yo pasaba, el pueblo me gritaba, ¿qué haces con luto si fue por tu culpa? En medio del velatorio, yo estuve allí. Recuerdo que una tía llegó y me entró a patada. Me decía, ¿por qué tú lo gritas si fue por ti? Y yo no entendía ni cómo fue. No sabía ni por qué. Y entonces recuerdo que su papá estaba allí, llegó, y su papá y su mamá creían en mí. Fueron los únicos. Los tíos se prepararon para quererme matar. Uno de ellos se compuso, dijo, la vamos a aprovechar y la vamos a matar. O sea, una hermana de él llamó a mi mamá y le dijo, sácala porque ellos tienen ese plan. Pues
Pues nada, yo duré todo este tiempo siendo una muchacha joven, que yo apenas lo que hacía era estudiar. Yo no tenía calle, no sabía, nunca supe lo que fue calle. Y duré 6 meses de luto, soportando que el pueblo de San Cristóbal me acusaba de esa. De hecho, dijeron por la noticia que por una prostituta. Y yo tuve que soportar todo eso. Y recuerdo que el día en el velatorio me sacaron, la policía fue a buscarme, me llevaron y me entrevistaron. Había un policía que me conocía, dijo, esa muchacha no tiene que ver con eso, suéltenla. Me soltaron. Fue un tiempo muy difícil a mi juventud, comenzando mi juventud. Entonces luego conocí al que fue el padre de mis otros hijos, un hombre que me llevaba 10 años, un hombre al cual nunca lo amé, pero fue el hombre que en ese momento yo pensé que me iba a sacar de la situación en la que estaba. Necesidad económica, no tenía que comer, no tenía, aunque era joven, no había un futuro para mí. Él trabajaba, era un hombre que podía sostenerme económicamente y yo acepté. Él no tenía hijos, nunca había tenido hijos. Yo salí embarazada de mi hija mayor, la hija mayor de él, el cual hoy día es pastora, y me uní a esta persona sin amarlo, solo por tener un techo y tener alimento. Esto me llevó a 18 largos años de maltrato. Un hombre maltratante, un hombre que me golpeaba, un hombre que me tiraba para la calle con mis hijos. Ya cuando mi hijo menor nació, yo acepté a Cristo a los 23 años. Y ya yo, siendo cristiana, vivía a 2 esquinas de la iglesia y aquello era un infierno. Yo llegaba a la iglesia casi todos los cultos llorando porque me golpeaba, me insultaba, me tiraba todas las cosas, mis pertenencias para la calle, me hablaba palabras soeces muy fuertes, y todo esto yo lo soportaba por mis hijos, porque no tenía un techo, no tenía alimento, y yo entendía que yo tenía que soportar para darle a mis hijos un techo y un alimento. Pero cuando él me tiraba muchas veces para la calle con mis hijos, algunas veces tuve que tocar la puerta de la iglesia para dormir con mis hijos allí. Y otras veces, si podía reunir algún dinerito, llegué a alquilar varias casas en aquel entonces, los 90, comenzando a los 90, de a 300 pesos, una casa a rentar de madera, bien. Pero para mí era lo importante para yo estar con mis hijos. Me quitaba todo lo que había en la casa, lo que él había comprado, lo que según él le pertenecía. Yo tenía que dormir en el piso con mis hijos y esperando la voluntad de Dios para darle de comer todos los días. Le doy gracias al Señor que mis hijos nunca nos acostamos sin comer. Pero fueron 18 años muy fuertes para mí, muy difíciles, porque fue un hombre que nunca lo amé, pero estuve ahí esperando, porque a nosotros los cristianos nos enseñan algo. Y quizás en el tiempo, cuando yo era joven, ya hoy día es diferente. Nos enseñan me enseñaron que la mujer tiene que soportar al hombre, aunque fuera maltratante. Si una mujer iba donde los familiares y me golpeaban, bueno, tú tienes que aguantar porque ese es tu marido. Yo viví esa experiencia. Entonces tuve que soportar muchas situaciones. En la iglesia a la que pertenecí no creían en mí. Él iba y decía que la que era yo, la que hacía era yo, y no creían en mí. Aún así yo me mantuve todo mi tiempo ahí esperando en el Señor, y él nos seguía maltratando a mis hijos y a mí. Mi hija, la primera hija de él, intentó 2 veces por tanto maltrato. Dios mío. Y mis hijos se criaron con mucho dolor. Gracias al Señor que se criaron bajo la cobertura de Dios, porque Dios me permitió enseñarle la palabra. A pesar del dolor, a pesar de la escasez, a pesar de todo lo que vivimos, Dios me dio la sabiduría para criarlos bajo su cobertura y bajo su enseñanza. Y yo le decía a mis hijos, él no es cristiano, nosotros sí.
Él no le sirve a Dios, nosotros sí. Entonces, yo les enseñé a mis hijos a amar a su padre, a pesar de que él era así. Porque yo no iba a criar unos monstruos. Yo les decía, ustedes tienen que amar a su papá. Porque la Biblia enseña que hay que amar y respetar y honrar a los padres. Y le explicaba que es el primer mandamiento sin promesa. Perdón, con promesa. Y él y mis hijos aprendieron a amar a su padre por la palabra. Dios. En todo este proceso, Dios me llama al pastorado. Pero yo le preguntaba a Dios, ¿cómo yo voy a ser pastora si nadie cree en mí? Estaba en una condición económica tan difícil, donde yo caminaba y daba 2 pasos y la falda me llevaba 3 vueltas por la falta de alimento. En el pueblo, mi pueblo de San Cristóbal, la gente nada más me miraba porque sabían lo que él me hacía y escuchaban los escándalos, como me insultaba, me acusaba de muchas cosas y mi camino era de la casa a la iglesia a la casa. Y la gente se preguntaba por qué ella lo soporta. Y cuando me botaba de la casa, que me tiraba todo, yo recogía mis cositas y buscaba dónde quedarme con mis hijos. Al poco tiempo él volvía y me buscaba y yo volvía a la casa. Se preguntaban muchas veces a unos de la iglesia, ¿y por qué ella vuelve? No entendían que yo lo hacía por mis hijos. Porque a veces nosotros los humanos miramos y juzgamos. Pero si no estamos en los zapatos de esa persona, no vamos a entender. Yo decía, él es el que le da, aunque fuera por un tiempo, le da alimento a mis hijos. Porque nosotros los humanos, vuelvo y repito, nos encanta juzgar y señalar. Pero recuerdo que un día una hermana de la iglesia me dijo, Arelis, ¿por qué tú no regalas a tus hijos? Yo le dije, mis hijos no son perritos. O sea, podían ver mi condición, pero fueron muy pocos los que me extendieron la mano. Yo viví toda esa experiencia y en medio de ese proceso nunca dejé de amar a Dios. Nunca dejé de buscarle. Nunca dejé de llegar a la iglesia con mis hijos. Nunca. Recuerdo que en medio de esa hambre, un día mi nena se desmayó antes del pastor comenzar a predicar. Y ella se desmayó. Yo decía, díganle al pastor, por favor, díganle al pastor que pare, que mi hija está mala. Miró los ojos, se le puso el labio violeta. Y yo dentro de mí decía, es que si supieran que no hemos comido nada. Y el pastor paró, oró. Y yo pasé todo el servicio llorando. Porque yo decía, Dios mío, es que no tenemos nada. No le he dado nada de comer a mis hijos. Cuando yo les toca a alguien, porque yo no pedía, yo no molestaba. Toca a alguien que me ayude. Y una hermana se acabó el culto y me pasó. Y cuando abrí eran 300 pesos. Para mí eso era mucho. Me puse contenta. Dije, ahora le voy a comprar una pizza. Le compré pizza y eso me dio para comer varios días. Amén. Y fueron tiempos muy difíciles. Ayer recordaba cómo también yo iba donde una vecina. Y sabes qué, yo cuento todo esto con gozo. Lo cuento con gozo porque qué bueno es saber que podemos pasar por situaciones difíciles, pero hay un momento en que todo cambia. Recuerdo que yo dejaba a mis hijos solos en una casa que yo vivía, parte atrás, donde por 2 veces se tuvieron porque por ahí pasaba una cañada antes de estar la casa. Y dice que por donde pasa el río vuelve y pasa. 2 veces llovió tanto que pasó nuevamente y la casa, mis hijos eran pequeños y tuvieron los vecinos tuvieron que ir a socorrer. Y muchas veces yo lo dejaba solo y me iba donde una vecina, una amiga, que el esposo trabajaba de noche y yo decía, voy a ir allí porque si él llegó tarde, él no iba a comer. Entonces ella guardaba la comida en la nevera y ella me la daba. Yo me la llevaba en una fundita y llegaba a mi casa, la calentaba y se la servía. Y ellos me decían, mami, ¿tú? No, yo estoy bien.
Si ustedes comieron, yo estoy bien. Y yo me quedaba sin comer. ¿Usted en ese momento estaba con este señor todavía? No, en ese momento, eso era en los tiempos cuando me separaba de él. Por tiempos y luego regresaba. Volvía porque lo que él hacía era que cuando él me soltaba, o sea, yo me iba y yo quería. Si alguien me entregara un dinero para poner un ventorrillo en aquel entonces, una venta de aguacate, una venta de carbón en aquel entonces. Pero es como le estoy diciendo, muchas veces, y eso pasa todavía, nos gusta juzgar, pero son pocos los que van y extienden la mano. Entiendo, usted tenía una dependencia económica porque no trabajaba, no tenía ninguna seguridad en otro lado y para usted esa era la única salida. La única salida. No entendía en aquel momento, eran otros tiempos evidentemente, que sus hijos y usted viviendo con este hombre independientemente de todo, estaban mucho peor porque estar expuestos a maltratos, a estar con una persona que evidentemente está causándoles a todos un daño que es irreparable muchas veces. Es correcto. Pero yo sé que la época quizás era algo que usted no estaba entendiendo o asimilando. Para usted lo importante era que tuvieran techo y tuvieran que comer. Claro, para mí la prioridad no era yo. Yo estaba dispuesta a soportar los golpes, los insultos, siempre y cuando él me le diera techo y alimento a mis hijos. Y yo le servía de mujer cuando él quería. No me importaba, después que fuera por el bienestar de mis hijos. De una manera aparente, porque no era de verdad un bienestar completo. No era un bienestar real. Yo muchas veces me senté y le preguntaba a Dios, pero ¿por qué él es así? ¿Por qué él es maltratante? Porque el maltratante, el que ha sido maltratado, viene a ser maltratante. Y investigué y me dijeron que fue cuando él era niño, una tía lo maltrató mucho y parece que él creció sin afecto y no sabía dar lo que no tenía. Nadie puede dar lo que no tiene. Y lamentablemente mis hijos y yo fuimos lo que recibimos. Esta es una historia muy conocida en mi pueblo, de la época cuando mis hijos crecían. Ya hoy día mis hijos son adultos y ya yo tengo mucho tiempo fuera, quizás no... de este tiempo no saben, pero los que de aquel entonces sí saben esa historia. Este hombre fue muy conocido, era una persona que trabajaba en un lugar muy importante de la ciudad, del pueblo, no tengo que mencionar dónde, pero un lugar muy importante de la ciudad y del gobierno, un hombre muy importante y económicamente estaba muy bien, pero él no le parecía ser un buen esposo ni ser un buen padre. Una pregunta, pastora. Quiero que me cuente las razones por las que la culparon de la muerte de su primera pareja. ¿Qué pasaba? ¿Qué fue lo que sucedió ahí ese día luego de que usted se va de ese bar para que entonces todo el pueblo entendiera que usted era la responsable de lo que pasó? Lo que pasa es que luego yo pregunto, pues yo no sabía qué pasó. Entonces me cuentan, lo fueron a llevar los dueños del bar a la casa y lo acostaron. Cuando lo acuestan, él vuelve y sale, estaba borracho, y pasó un amigo. Y le preguntó el amigo, ¿qué te pasa, fulano? Y él le dijo, me acaban de ofender y de humillar. Y le dijo, ¿quién? Uno allá en el bar X. Eso no se va a quedar así, le dijo el amigo. Vamos a buscar cómo, ¿verdad? Entonces él le dijo, vengo ahora, fue a la casa y se puso una mano de pilón dentro del pantalón para aparentar que tenía un... Ay, Dios. Cuando van al lugar, le dice, ¿quién es la persona? Le dice, mira, ese es aquel. O sea, el amigo lo conocía. Pues eran de ellos del barrio, se conocían, le veía aquel. Fulano lo llama y la historia cuenta que él le da el primer puño al muchacho. El muchacho se queda, ¿verdad? Entonces se lo suelta al que era el padre de mi hijo, porque estábamos separados en ese momento, y estaba bien borracho. Entonces, cuando él se queda tambaleando para dar el golpe, él hace como que iba a sacar. Y quien estaba armado en verdad era el muchacho. Porque el papá del muchacho vendía tabaco. Y andaba con un cuchillo de lo que el papá usaba. Un fino, y el papá de mi hijo era bien flaco, bien delgado, y le dio un solo. Entonces, ¿por qué dijeron que por mí? Porque yo había bailado con ese muchacho y este pensó que él y yo teníamos algo. Entonces dijeron
que era que él y yo teníamos una relación. El muchacho, cuando lo investigaron, dijo, yo no conozco a esa muchacha, yo nunca la había visto. ¿Entiendes? Pero lamentablemente los pueblos marcan. Y yo le doy gracias al Señor que el Señor permitió que mi nombre se limpiara rápido, porque los que me conocían alegaron por mí en ese entonces. Decía que tenía el llamado a ser pastora. Desde que me acepté a Cristo, Dios me habló del pastorado. Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Porque nadie cree en mí. La iglesia a la que pertenecí por mucho tiempo, desde el vientre de mi madre, porque, valga la redundancia, mi mamá y mi papá pertenecieron a esa iglesia. Mi papá fue el dueño de la primera emisora cristiana. Mi papá fue un oponente de Trujillo en ese entonces. Y mi papá fue primo hermano de Manolo Tavares Justo, el esposo de Minerva Mirabal. Mi papá era primo hermano de Manolo Tavares Justo. O sea, era un oponente al gobierno y entiendo que se refugió en la iglesia buscando, ¿verdad?, esconderse. Y mi madre era una mujer muy hermosa, era adoradora de la iglesia, una mujer con un cuerpo precioso, una india hermosa. Y él se enamoró de mi madre. Mi madre no le hizo caso. Y me entero a los 25 años que yo soy producto de una violación. ¿Cómo va a ser? Él a mi mamá y yo me enteré a los 25 años. Por esto es que cuando yo era niña yo le preguntaba, mami, ¿por qué yo soy hija única? ¿Y por qué no tuviste más hijos con mi papá? ¿Y por qué no te casaste con él? Y ella lo que me respondía era que yo nunca lo quise. Pero nunca me dijo. Ahora, mi mamá, yo la veía que muy triste. La vi siempre apagada, aunque me dio mucho amor y mucho afecto y me enseñó, me educó muy bien, pero yo veía esa ausencia de ella dentro de ella como mujer, aunque tuvo marido luego, pero no quiso parir más. Entonces, ella me hablaba muy bien de mi papá, nunca me habló mal de él. Yo le pregunté por qué yo no llevo el apellido de mi papá. Y me dijo, no, porque yo te quise declarar yo. Pero sí me contaba, pero él te daba una manutención. Mi papá murió cuando yo tenía 7 años. Siempre me habló de que yo tenía, porque mi papá tenía 30 hijos conmigo. Conmigo son 30, porque están por ahí. Personas algunos conocidos aquí en la República. Personas muy importantes, periodistas, personas muy conocidas, a las cuales nos amamos. Porque mira qué lindo, mis hermanos, mi papá tuvo muchos hijos, pero el mayor se encargó de buscar a todos los hermanos y mantenerlos unidos. Yo soy de las menores y no lo conozco a todos, conozco nada más creo que 4, una de ellas pastora también, y tenemos una bonita comunicación, pero a los 25 años, la abuela de mis hijos un día me dice, tú no sabes que tu papá es tu mamá y de ahí tú naciste. Digo, yo no sabía eso. Mi mamá vivía en Puerto Rico y mi madre viajó a la República luego y yo la confronto. Porque entonces yo comencé a hacer un análisis. El por qué habían preguntas que nunca fueron respondidas. Porque mi mamá guardó este secreto muy bien guardado. No me quiso hacer daño. Yo le pregunté, mami, ¿por qué tú nunca me lo contaste? Me dijo, porque no te quise hacer daño. Yo quería que tú amaras a tu papá y no tuvieras una mala imagen de él. Yo le dije, pero si me lo hubiese contado, yo te hubiese entendido más. Porque hubiera un momento en que yo le reclamaba y no entendía el porqué de la escasez de ciertas situaciones. Entonces luego... Una pregunta, disculpe, Arely. Si su papá le pasaba una manutención, ¿por qué usted pasó hambre siendo una niña? Porque mi papá murió teniendo yo 7 años nada más. Ah, entiendo ya. A partir de ese momento... A partir de ese tiempo. Ya. Entonces, entendí más a mi mamá, pero fue muy triste el enterarme, pero también al mismo tiempo pude encontrar respuesta, porque hubo un momento que yo dije, cuidado si yo me encontraron botada, porque yo nunca recibí afecto.
Es muy difícil cuando un hijo, es muy difícil cuando alguien se cría sin un afecto, sin que alguien le diga eres importante. Y esto me llevó a mí a tener una primera pareja de muy joven y luego a tener una segunda pareja donde por escapar de la situación caí en este error que duró 18 años. Fue un error el yo tener ese marido, pero yo le doy gracias al Señor por él, porque a través de él tuve mis hijos. ¿Su mamá se va del país usted siendo muy joven? No, mi mamá se fue cuando yo tenía 20 años. Duró 10 años en Puerto Rico. 20 años yo tuve gemelos. De mis hijos tuve gemelos. Ya había muerto uno de ellos. Tenía 6 meses, el que tenía me quedó. Y mi madre, el Señor le abrió una puerta a través de una amiga puertorriqueña y se casó con un puertorriqueño y pudo viajar a Puerto Rico. Duró 10 años allá. Ya en ese momento ya mi situación económica mejoró un poco. Mis hijos tenían personas que lo cuidaban, ya yo tenía un momento. Pero ahí viene otra situación y es donde, como digo yo, Dios me quitó a mi mamá por un año. Y yo pienso que quizás los que le sirven al Señor me van a entender. Mi mamá era mi Dios. Se me acababa el gas, yo la llamaba, mami, se me acabó el gas, te lo voy a enviar. Se acabó la leche, te la voy a poner. Entonces, yo iba a la iglesia, pero no tenía una relación con Dios. ¿Qué sucede? Dios me quitó a mi mamá por un año. En ese año yo viví muchas experiencias difíciles, donde ahí fue mi clima difícil de la necesidad económica ya de adulta con mis hijos. Entonces, ya en ese tiempo, Dios me dice un día, le pongo un cáncer a tu madre para salvarla. Ay, Dios. Porque mi mamá estaba descarriada. Y yo lo único que le dije al Señor fue que no le duela. Fue lo único, porque mi mamá era muy ñoña. Yo fui hija única y ella era muy tierna. Entonces, al año, yo orando por mi madre, mi mamá me llama y me dice, Arely, te puso un dinero. Digo, gloria al Señor. Como a los 2 días me llama y me dice, ora a Dios, porque yo le preguntaba al Señor dónde va a ser el cáncer, porque ella le habían hecho una histerectomía. Y me dice, tengo una pelota en un seno y me voy a hacer un chequeo. Yo dije, llegó el momento. Cuando me llama y me dice, llorando, me dice, es cáncer, me voy para Nueva York. Ella vivía en Puerto Rico. Me operan. Yo le dije, no, venga para la República. Y me dijo, no, yo me voy para Puerto Rico, para Nueva York, allá me van a operar. Entonces, yo le dije, no, llámeme cuando tenga el pasaje comprado para ir a buscar. La busqué, le hablé nuevamente del Señor, no quiso reconciliarse con el Señor en ese momento. Como a los 2 o 3 días le dio un stroke. Un stroke es un derrame cerebral. Y en el mismo lado del seno. Y entonces ahí me llama y me dice, búscame al pastor, porque me quiero reconciliar con Dios, porque me soñé que me morí y que me fui al infierno y es un lugar muy triste. Y quiero cuando me muera dejar una sonrisa en mis labios de que me fui con Cristo. Llamé al pastor, el pastor oró, mi mamá aceptó a Cristo. Tuve que llevarla al oncológico, aquí en la capital duró un mes interna, llegó casi sin signos vitales, pero duró un mes interna y pude volverla a llevarla a casa. Cuando la llevó nuevamente a casa, ella intentó bajar, en la casa tenía como un muro y en el lado izquierdo no tenía mucha fuerza, lanzó el primer pie izquierdo, le falló y cayó y se golpeó el seno donde estaba el cáncer. Y ese día comenzó el dolor muy fuerte del cáncer. Yo busqué un doctor y ella cayó en coma en la casa. Duró 4 días en coma. Al segundo día de la coma, yo ahí la cuidé en la coma. El doctor iba todos los días a chequearla a la casa. Recuerdo que fueron unas hermanas de la iglesia a orar por ella. Y cuando veo que se quedan
con disimulo se ponían la mano en la nariz. Y yo decía, pero yo limpié a mi mamá y limpié todo esto acá porque yo sentía una peste. Cuando ellas se fueron, yo fui y destapé el seno, porque ella nunca se operó. Cuando destapé el seno, estaba llena de gusanos. Wow. Yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? La palabra que recibí fue que por donde el hombre me falla, yo lo castigo, pero su alma se va conmigo. Llamé a alguien para que me fuera testigo de lo que estaba pasando y me dijo, Arely, mira. Yo le dije, no, esto no es nada. Yo me quedé con calma. Me buscó guantes, una toalla y saqué toda aquella carne podrida llena de gusanos. La boté y más tarde vuelvo y lo chequeo y tenía más. La volví a limpiar. Pero a los 2 días de eso mi mamá partió con el Señor y dejó la sonrisa en los labios de que se fue con Él. Para mí fue una satisfacción esto, pero yo tenía apenas 30 años y mis hijos estaban pequeños. Ya ella me había pedido, me había salido mi residencia y me fui a Puerto Rico, duré 19 años allí, pero en ese entonces iba y venía y seguía con el marido maltratante. A pesar de que ya viajaba. A pesar de que viajaba. ¿Pero por qué, pastora? Por lo mismo que te expliqué al principio, esa enseñanza errática de que tienes que quedarte con esa persona porque el padre de tus hijos no puede mirar para ningún lado. Hay muchas mujeres, lamentablemente, con esa situación errática. Es una enseñanza que nos entregaron. Es una enseñanza antigua de que ese es el marido, y ese fue lo que Dios te dio, te abolló los ojos, no importa, perdónalo. No, yo era una mujer que no sabía lo que era mundo, una muchacha joven, él me llevaba 10 años, y el padre de mis hijos era mi esposo, pues tenía que quedarme con él. Aunque no había amor, aunque no hubiera nada, tengo que soportarlo a ver si va a cambiar. Por eso duró 18 años esta situación. Hasta que luego un día, en medio de eso que yo vivía, yo recuerdo que llorando, yo le dije, Dios, ¿qué tú vas a hacer? Porque oraba, ayunaba, buscaba y preguntaba, y Dios nunca me decía nada. Me manda la palabra, la Biblia, y leí en el libro de 1 Samuel 25. Allí hay una historia que narra la historia de Nabal y Abigail. Cuando leo la historia, Dios me dice, guarda esa historia porque para un momento. Y me dio a entender que él era Nabal y yo era Abigail. Es una historia que narra que este hombre, Nabal, significa un hombre malo, malo y perverso. Abigail era una mujer buena. Amén. Y cuando yo escudriñé la historia, entendí que yo era Abigail, era Nabal. Y Dios me dijo que guardara la historia, que era para un tiempo. Siguió la situación, siguió el maltrato, y ya al tiempo, 18 años después, un día, yo vine de la República, estaba acá, perdón, de Puerto Rico, estaba acá con mis hijos, y en una actividad, a través de un predicador, ya él y yo estábamos separados, me había separado, pero todavía le preguntaba a Dios, Señor, ¿será él todavía? Ya mis hijos estaban más grandes. Y Dios, a través de ese predicador, me dijo, muchas veces yo quise romper esa cadena, pero tú no me lo permitías. Entonces entendí que era el tiempo. Y definitivamente lo solté. Pero, ¿qué yo hice? Él hacía algo muy rutinario y era la forma como el anzuelo para volver. Y era que me mandaba una compra. Él sabía cuando en mi casa no había comida. Me mandaba una compra, me mandaba dinero. Yo recibía esto porque era por mis hijos, pero después venía él. Y en este momento él me manda compra, me manda, y yo no lo recibí. Lo rechacé. No había que comer en mi casa. Yo le dije, Señor, ¿tú sabes qué? Yo dependo de ti. Desde ahora en adelante, yo voy a probar que tú eres mi Dios y eres mi suplidor. Y me mandó compra, me mandó dinero y no se lo acepté. Vivimos momentos difíciles, pero fue el momento en que conocí verdaderamente a Dios. Muchas veces estamos dentro de la iglesia y que no conocemos al Señor. Porque te dije ahorita que mi mamá era mi Dios. Era quien yo llamaba, era quien yo pedía. Entonces, en este tiempo, entendí que Dios era mi suplidor. Y definitivamente
no volví a reconciliarme con él. Ya luego vuelvo a Puerto Rico y Dios, allí vuelvo como casi a los 5 años, volví a casarme. Vuelvo y me caso con un puertorriqueño y en ese entonces ya Dios siguió hablando del pastorado, ya la situación cambió un poco, ya en Puerto Rico estoy diferente, pertenecí a una iglesia por 19 años, la cual me ayudó bastante, mi pastor, mi iglesia. Fui líder a nivel San Juan, que era donde vivía, a nivel de la iglesia, a nivel Puerto Rico. Fui líder del concilio al que pertenecí en ese momento, muy conocida para la gloria del Señor. Y allí ya yo me casé, mi esposo era adorador. Y entonces, todo este tiempo, Dios siguió hablándome del pastorado, pero me daba a entender que no era en Puerto Rico. Entonces me mueve a Hazleton. Y en Hazleton es donde llegué a una iglesia, duré 8 meses y allí Dios me saca y me dijo que era el tiempo. Era el tiempo del pastorado. Nos fuimos a la casa y allí comenzamos en la sala de mi casa. Llegaron una pareja y allí comenzó la iglesia, que hoy día tiene 7 años. Tengo 8 años en Hazleton. La iglesia cristiana reparadora de Portillos en Hazleton tiene ya 7 años, pero en medio de la pandemia todas las iglesias cerraron, todo cerró. Y el Señor me mandó a que oráramos por Messenger, en ese momento, WhatsApp, Messenger. Y en medio de la oración, yo pude ver un fulgón que descendía del cielo. Y yo le dije, Señor, ¿y qué es esto? Y a los hermanos, yo le dije a mis hijos acá que íbamos a orar, y ellos en su casa pues quisieron unirse a la oración. Buscaron vecinos, los cercanos, porque tú sabes que nadie visitaba a nadie. Los que estaban bien cercanos comenzaron a congregarse en la casa de mi hijo menor. Y allí estaba mi hija y sus hijos y mis nietos y algunos vecinos, y hacíamos el culto. Allí Dios me muestra aquel furgón y yo le dije, Señor, pero ¿qué es esto? Él me muestra que yo estaba, me veía con una t-shirt negra, con faldas mahón, y muchas personas también era como un uniforme. Y yo me veía aquí por áreas pobres, cruzando ríos, llevando comida a personas necesitadas. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿y cómo yo voy a hacer eso? Yo necesito lo que en Estados Unidos llaman la 501C3. No sé cómo se llama aquí, que es un documento que el gobierno te otorga para instituciones sin fines de lucro, para no pagar taxes. Y yo dije, yo necesito eso para poder enviar a la República ese furgón lleno de alimento. Quizá es más fácil conseguirlo que enviarlo. Entonces, vi un día por Facebook, alguien me manda una invitación de Facebook, y cuando yo chequeo, era una persona que estaba en una compañía que hacía esto. Entendí que Dios lo hizo. Llamé, hice una cita, expliqué lo que yo quería. Entonces yo le digo, ok, porque ya Dios me había dicho, ya la iglesia en San Cristóbal empezó y tu hija es la pastora. Yo llamo a mi hija y le dije lo que Dios me dijo. Me dijo, mami, pero no, yo no. Digo, sí, Dios me dijo que tú eras la pastora. Entonces, cuando yo pienso, ok, si ya tú me vas a entregar iglesias, yo necesito esas 501C3. Cuando hago la investigación, me explican qué debo hacer, hago todo, ¿verdad? Todo, lleno el formulario, me lo envían todo por email y todo. Y yo dije, pero si yo tengo, le pregunté, ¿puedo tener cobertura para otras iglesias? Me dijeron que sí. No solamente, o sea, yo estaba buscando cobertura de mi iglesia, perdón. Y yo le dije, y para dar cobertura a otras iglesias, me dijo, necesitas un concilio. Pues yo quiero abrir un concilio. O sea, abrí un concilio de Iglesia Cristiana Reparadora de Portillos. Y es lo que le da cobertura a la iglesia de aquí y otras iglesias que estamos ya en vista de levantar en otros lugares. Entonces, eso fue en el mes de septiembre. Abrió el concilio, pero luego tengo una visión.
La visión es que yo me veo en una casa bien grande, con muchas habitaciones, con camas literas. Me veo en una cocina bien grande, con equipos industriales de la cocina, y mujeres que llegan con niños corriendo. Yo dije, ¿qué es esto? Llamo a la persona que me orienta de esta compañía y le digo, yo tuve esta visión, ¿qué es eso? Me dijo, pastora, eso es una fundación. Yo dije, yo quiero abrir esa fundación. Entonces él me dice, déjame hablar con los jefes a ver qué me opina. Cuando hablo con él, me dice, puedes abrirla, pastora. Me llenó todo y ahí es donde yo recuerdo aquella historia que leí de Nabal y Abigail. Entonces él me dice, ¿qué nombre le va a poner? Le dije, Mujeres Abigail. Porque me fui a aquella historia de maltrato. Y así nace la Fundación Mujeres Abigail. Estamos en Hazleton, Pensilvania. Estamos inscritos legalmente, todo en Estados Unidos, registrados. Tenemos una oficina allí donde funge la iglesia, en La Broa. No sé si cuando fuiste a Hazleton sabes lo que es La Broa. No. Ok, La Broa es una de las calles principales, un edificio donde está la emisora. Ahí tengo yo mi programa también. Ahí estamos en el 6º piso, ahí está nuestra oficina de la fundación y ya está inscrita también aquí en República Dominicana. ¿Qué hace la fundación específicamente? La fundación está llamada a ayudar mujeres maltratadas. Es una fundación para ayudar mujeres maltratadas. Como yo vengo de allí, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es el maltrato. Las mujeres o las personas, no solo mujeres, tienen unos colores que dan cuando están dentro de un maltrato. Entonces nosotros trabajamos con este tipo de personas que están pasando por maltrato. Hay maltrato físico, hay maltrato emocional, hay maltrato sexual. Hay diferentes tipos de maltratos y nosotros estamos trabajando con todo eso en Hazleton, Pensilvania. Ya estamos trabajando con lo que es el gobierno, con los políticos, es importante todo esto. Y estamos allí en la mejor disposición de ayudar a toda persona que tenga necesidad, que se acerque a nosotros con psicólogos, con consejería. Y estamos ahora, en este tiempo, detrás de esa casa que Dios me mostró, para albergar mujeres en esta condición. Así como yo un día tuve que salir huyendo con mis hijos en los brazos y no encontraba dónde estar, ahora yo quiero tener una casa para albergar mujeres en esta condición en Estados Unidos y en República Dominicana. Aquí hay mucho maltrato, mucho feminicidio y hace falta mucha orientación, hace falta mucha ayuda, hace falta mucha consejería. A veces solamente lo ven como del punto de vista de la iglesia. La fundación y la iglesia son dos cosas diferentes. Porque la fundación es para un bien social. Aunque la iglesia da cobertura a la fundación y podemos ayudar de una manera espiritual. Pero no quiero que se vea como que la persona que viene a la fundación obligatoriamente tiene que convertirse a Cristo. Amén. No, va a recibir ayuda, va a recibir consejería, va a recibir apoyo y va a recibir ministración. Si desea servir a Cristo, mucho mejor. Es decir, que aunque no sean personas cristianas, pueden tocar la puerta de las fundaciones abiertas para todas y todos. Es correcto. Muy bien. Pastora, hábleme de su programa brevemente, qué hacen el programa, dónde la gente puede sintonizarlo para que la gente se activa con eso. Estamos en Radio Esperanza de Vida. Radio Esperanza de Vida en Hazleton, Pensilvania, y se llama El Taller del Maestro. Es una emisora, es un programa donde hacemos entrevistas, donde llevamos personas, donde dinámicas, donde hacemos muchas cosas diferentes como emisora. Amén. Y ahí estamos trabajando para el Señor. El programa, mi último esposo murió. Seguí trabajando con todo lo que es el pastorado, la fundación, todo. Y al él morir, para mí fue un golpe muy fuerte. Entonces le di una pausa al programa y estamos nuevamente con el joven con el que te contactó. Con él estamos trabajando ya nuevamente en el programa con muchos proyectos y muchos planes.
Bueno, qué interesante su historia. De verdad que qué bueno utilizar lo que sucede en nuestras vidas para darle soporte a otras personas también. Usted entiende perfectamente lo que es pasar por ahí y además tiene a Cristo en su vida. Eso es lo más principal. Eso es lo más principal y por eso, ¿cómo se llama? La voz de alerta es decirle a la gente que a veces vivimos momentos difíciles y pensamos que no vamos a quedar ahí. Yo hablaba ayer con alguien y le decía, yo no tuve padrinos. Yo no tuve quien creyera en mí. Yo no tuve a nadie que apostó a mí. Nadie me dijo, yo deseaba que alguien me dijera, toma tanto. En aquel entonces, 500 pesos era mucho dinero. Recuerdo que tuve una amiga que el esposo era político y estaba en el gobierno X. Y a veces me mandaban a buscar y disimulaban la fundita para que no se dieran cuenta, ¿verdad? Y me la ponían en una caja o otra funda y me decían, eso es tuyo. Y me daban algo. Y yo creo que era la única persona que siempre estaba ahí. Era como hermana de la iglesia y siempre me daba algo. Y recuerdo una nota al alcance sobre ese mismo punto. Recuerdo que mis hijos no tenían cama. Yo no tenía cama en un momento dado y muchas veces. Y ella tenía una persona que vivía en su casa, ella la crió y se había ido y dejó un huequito de aposento pequeño. Y yo fui un día a la casa, porque a todas estas a mí no me gustaba molestar. Yo no era persona, como dice el dominicano, plagoso. No me gustaba. Y yo recuerdo que yo fui al baño y pasé y toqué aquel juego de habitación. Y le dije, ay, si ella me lo regalara. Al otro día me llama y me dice, Arelis, ¿te gustaría el juego de habitación que era de fulana? Yo le dije, si tú supieras que lloré por eso. Era una persona que en mis momentos difíciles estuvo ahí. Pero yo no tuve padrinos. O sea, lo que yo tengo hoy, lo que soy y hacia dónde voy, se lo debo a Dios. No se lo debo a ningún hombre, nadie apostó, nadie me apadrinó, nadie me apoyó económicamente. Muchas personas tienen quien lo ayudan. Yo lo que soy, lo que tengo y lo que tendré, se lo debo a Dios. Amén. Única y exclusivamente. Pastora Arelis de los Santos, muchísimas gracias. Éxitos. Amén. Y nada, vamos a estar pendientes de todo lo que usted está haciendo. Yo sé que lo mejor está por venir. Amén. Y toda la gente que ha estado viendo esta conversación, traten de sintonizar con este emisor en Hazleton. Pero por las plataformas digitales también es una forma de contactar con la pastora. Vamos a poner su cuenta de Facebook aquí en esta entrevista para que la gente vaya y la siga y pueda tener más información sobre su fundación Mujeres de Abigail. Mujeres Abigail. Abigail. Antes de terminar te diré que tengo 5 hermosos hijos y 9 nietos. 9 nietos. O sea que soy una mujer feliz. O sea que todo el proceso que viví nunca me quitó el gozo, nunca apagó el amor en mí. Nunca. Siempre he creído que se puede. Siempre se puede. Siempre se puede. Y con Dios agarrado ahí mucho es lo más. más importante. Claro que sí. Éxitos. Amén.